Amén, sí. Amén, mis amados. Dios ha sido bueno que nos ha permitido estudiar estos capítulos. El día de ayer nosotros miramos el capítulo 6. Le decía que nosotros íbamos a iniciar este capítulo. Es una jornada de unos cuantos días. Todavía pasado mañana lo vamos a estar mencionando, porque Gedeón fue uno de los líderes más importantes y prominentes en el tiempo de los jueces. Durante 300 años Israel tuvo jueces y el día de ayer miramos que había un ciclo que se repetía, un ciclo de que Israel pecaba, luego eran oprimidos, aprendimos que era la opresión, y luego de la opresión, entonces ellos clamaban a Dios. Y luego de ese clamor, entonces Jehová enviaba un libertador. Por eso el día de ayer vimos la opresión por desobediencia, el clamor en respuesta de Dios, el llamado de Gedeón y sus dudas, la eliminación de la idolatría antes de la victoria. Eso lo vimos ayer, que primero Gedeón tuvo que eliminar todo lo que eran la idolatría antes de Jehová darle la victoria. Vimos también el empoderamiento de Dios sobre su siervo, cómo Dios se empoderó en la vida de este siervo de Dios, valga la redundancia, para que él pudiera tener ese poder. Y también miramos la paciencia de Dios al confirmar su voluntad, de la manera en la que Dios le permitió a Gedeón que pudiera hacerle varias preguntas. Eso fue con mucha paciencia. Así que el día de hoy continuamos con el capítulo 7, que está en manos de nuestra hermana Iliet Pacheco. Amén. Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos. Como dice Amén. nuestro hermano Jorge, rica y abundantemente. Amén. De Amén. igual forma, mi hermana amada. Amén, amén. En gloria a Dios. Sí, mis hermanos, hoy tenemos un capítulo bien interesante. Tenemos un capítulo donde vamos a ver la mano poderosa de nuestro Dios obrando de una manera sobrenatural. Donde decimos es a veces cuando decimos en la actualidad, cuando las personas dicen no se puede, ya no hay nada más que hacer, es donde vemos la mano poderosa de Dios obrar. Y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Vamos a estar viendo a ojos humanos algo imposible, pero posible para el Dios grande y poderoso que nosotros tenemos. Y es de lo que Gloria. trata este capítulo de Jueces 7, donde vamos a ver cómo Dios vence a través de 300 hombres. Cómo solamente Dios usa 300 hombres para dar la victoria a su pueblo, usando a un líder, al líder que en este caso tenía el pueblo de Israel. Vamos a estar viendo la introducción a este capítulo, donde vamos a estar viendo la victoria de Dios a través de la debilidad. ¿Y por qué decimos a través de la debilidad? Vamos a estar viéndolo. Dice, el capítulo 7 del libro de Jueces relata la famosa historia de Gedeón. Como bien estaba hablando nuestro hermano Jorge en la clase pasada. ¿Quién era Gedeón? Dice, y su pequeño ejército de 300 hombres, venciendo a un enemigo enorme. La historia de Gedeón y los 300 hombres contra el ejército madianita es una de las narraciones más impactantes en el libro de Jueces. Es una historia que va en contra de toda lógica humana. Un ejército minúsculo, estamos hablando de un ejército solamente de 300 hombres, sin espadas en manos, venciendo a una multitud numerosa y poderosa. Pero más que una hazaña militar, este capítulo nos enseña cómo Dios obra cuando su pueblo confía en Él, mostrando que la verdadera fuerza no está en los números ni en la estrategia humana, sino en la presencia y el poder de Dios. Como siempre les decimos, mis hermanos, tenemos que hablar sobre el contexto histórico en el que está en este momento el pueblo de Israel. El contexto histórico, político y cultural. Como bien hemos dicho desde que comenzamos este libro de Jueces,
Dice que en esta época no había rey en Israel. Todos sabemos que después de la muerte de Josué, el pueblo quedó sin un líder. Josué no prepara un líder para el pueblo de Israel. Y como decimos, el pueblo de Israel quedó a la deriva, sin un líder que los dirigiera. Y sabemos que esto trajo consigo ciertas consecuencias al pueblo de Israel. Y dice que al quedarse el pueblo sin un líder, sin un rey, dice, y cada uno, es decir, cada persona, hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Israel vivía en un ciclo repetitivo. Y el hermano Jorge ayer lo puso bien claro y yo copié del hermano Jorge, porque para eso estamos. El hermano Jorge ayer hablaba algo Gloria. que me gustó mucho, hermano Jairo, ¿cómo es que se deletrea? POCL. Eso, mi Amén. hermano. POLC. P-O-C-L, exactamente. POLC, P-O-L, POLC. P-O-C-L. O POCL, P-L, exacto. así mismo. Y Oh, sí. Gracias. exactamente. Vimos que esto era un ciclo repetitivo en el pueblo de Israel durante 300 años. Primeramente, el pueblo, como decía el hermano Jorge, el pueblo pecaba. Es decir, que se alejaba de Dios y adoraban ídolos. En este caso, como Baal, Aserá, todos los ídolos que tenía el pueblo cananeo. Número dos, el pueblo era oprimido, recibía una opresión. Dice que Dios permitía que sus enemigos los dominaran. Ahí me equivoqué, me faltó la M. Los dominaran. Después, el pueblo nuevamente clamaba, cuando el pueblo se veía que no tenía salida, que no tenía solución, que se veían, como dice uno, con la soga al cuello, el pueblo se acordaba que tenían un Dios fiel. El pueblo clamaba, en su angustia, clamaban a Dios por ayuda. Y venía entonces la cuarta parte, el cuarto mundo, que era la liberación. Dios entonces levantaba un juez para salvarlos. Y entonces esto a lo que se repetía era el ciclo en el que estuvo viviendo el pueblo de Israel durante 300 años. Pecaban, recibían opresión, Dios permitía que viniera la opresión al pueblo, el pueblo se levantaba en clamor y entonces Dios enviaba un libertador. Dios enviaba, en este caso estamos hablando de los jueces del pueblo de Israel. Entonces, ¿quién me puede decir cuál era el ciclo repetitivo de Israel? POCL. Pecado, opresión, clamor y liberación. Muy bien. Amén. Amén. El hermano lo resume rápido. Y rápido. Amén, amén. Lo importante es saber las siglas, qué significa cada una. Exacto. Amén. Entonces, mis hermanos, estamos viendo aquí, en este caso, en el capítulo pasado, el hermano Jorge hablaba sobre el pueblo de Israel dentro del contexto histórico, estaba bajo la opresión del pueblo de Madián. Dice que antes de Gedeón, dice que Israel estaba siendo severamente oprimido por los madianitas, que lo vimos en el libro de Jueces, capítulo 6, en los versículos del 1 al 6, como bien explicó nuestro hermano Jorge ayer. Dice que los madianitas, junto con los amalecitas y otros pueblos del oriente, invadían a Israel cada año durante la temporada de la cosecha. Es decir, que saqueaban al pueblo de Israel durante la cosecha. Que políticamente dice que Israel no tenía ejército permanente ni rey para defenderse. Dice que las tribus estaban desunidas. No había unión en las tribus de Israel. Y esto lo vimos en el capítulo también, en el capítulo número 5, donde cuando estábamos hablando de Débora, que Débora llamó a que el pueblo de Israel se uniera y vimos que 6 tribus se unieron a la batalla, pero 4 tribus fueron indiferentes a lo que estaba sucediendo. Es decir, el pueblo no tenía la unidad que había tenido en tiempos pasados, como en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué. Ahora, culturalmente, dice que muchos israelitas se habían alejado de Dios y adoraban a los Baales y a Astartés de los cananeos, lo que había provocado la pérdida de la protección divina. Esto sabemos que es algo que sucedía. El pueblo se iba tras dioses ajenos, el pueblo se iba tras los dioses cananeos, entonces ahí Dios se alejaba, se apartaba del pueblo. El pueblo se iba desenfrenadamente tras el pecado, entonces sabemos que el Dios que nosotros servimos es un Dios santo y Él no está donde hay pecado. Y entonces el pueblo abandonaba a Dios. Entonces dice que lo que habían provocado, esto provocaba la pérdida de la protección divina. Dice que los madianitas aprovechaban esto, arrasaban las cosechas y ganados de Israel, empobreciendo
al pueblo. Imagínense ustedes, mis hermanos, en esta época donde el pueblo de Israel, sabemos que Dios, a pesar de todo, Dios velaba por su pueblo. El pueblo de Israel era un pueblo, el Señor los lleva a una tierra que fluía leche y miel, una tierra que el Señor mismo cuidaba. Entonces, en esta temporada donde era la cosecha, donde estaba la cosecha y el ganado, lo saqueaban. Entonces el pueblo de Israel lo que iba empobreciendo cada año más. Y todo esto duró aproximadamente por 7 años. Fueron 7 años que fueron saqueados. Sí. Amén, por 7 años. Amén. Entonces dice que Gedeón como libertador. Ahora, a pesar de todo esto, vamos a ver que Dios levanta un libertador. En este caso estamos hablando de los jueces. Dice que y a Gedeón, que lo vimos también en el capítulo pasado, dice que en medio de este panorama, Dios escogió a Gedeón para liberar a su pueblo. Gedeón era un hombre común, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Cuando se le presentó el ángel del Señor, esto es algo para recordar, porque recordemos que estos capítulos es consecutivos uno del otro. Dice, cuando se le presentó el ángel del Señor, Gedeón estaba trillando trigo escondido en un lagar. Ayer vimos todo lo que era un lagar, para que los madianitas no les robaran lo poco comida que tenía. Señal de su miedo y de la situación precaria en la que estaba pasando el pueblo de Israel. Dice que el ángel lo saludó como varón esforzado y valiente, a lo que Gedeón no se veía a sí mismo así. Respondió que su familia era la más pobre de Manasés y él el menor de la casa de su padre. Él no se sentía como el ángel de Jehová lo había llamado, que le había llamado varón esforzado y valiente. Dice que aún así Dios le prometió estar con él para derrotar a Madián, como si fuera un solo hombre. Antes de llegar a la batalla de este capítulo, dice que Gedeón necesitó confirmación y fe, donde le pidió señales a Dios, que todos los vimos en el día de ayer, y obedeció derribando el altar idolátrico de Baal que tenía su propio padre. Que todo esto vimos que fueron órdenes que le dio el ángel de Jehová. Dice que todo esto preparó a Gedeón para la misión. Ahora, con la confianza de que Dios lo había llamado, Gedeón reúne a hombres de varias tribus para enfrentar a los invasores. Dice que este es el trasfondo inmediato del inicio del libro, del capítulo 7 del libro de Jueces. Esto es todo lo que sucedió antes de esta batalla. Dice, un Israel oprimido que clama a Dios. Un líder elegido que ha pasado de la duda a la fe. Y un enemigo poderoso acampando listo para la batalla. Este es el panorama que había antes del capítulo número 7, antes de esta batalla contra Madián. Gedeón su fe es elevada, confía en el Señor porque ya tenía la confirmación de que Jehová iba a estar con él, de que Jehová estaba con él. Empieza a reunir, levanta las tribus de Israel, empieza a elegir hombres para la batalla y sabemos que también había un enemigo poderoso que estaba esperando el momento para la batalla. Entonces, vamos a entrar ya en lo que es el contexto del capítulo número 7. Vamos a ver primeramente la reducción del ejército de Gedeón en los versículos del 1 al 8. Todos los leímos inicialmente, no se los puse, todos tienen su Biblia en mano, todos pueden buscar los versículos del 1 al 8. Aquí yo voy a estar haciendo énfasis en algunos versículos específicos. Dice que este capítulo 7 abre con Gedeón, también llamado, como bien viene, ven en el primer versículo, que se le llama Jerobaal. Dice que después de haber derribado el altar de Baal, es decir, el altar que el ángel de Jehová le manda a decir que lo derribara, que él derribe el altar de Baal, que era de su padre, dice, y su tropa acampando junto a la fuente de Arot, frente a ellos en el valle al norte, cerca del collado de More, estaba el inmenso campamento madianita. Oigan cómo lo describe la Biblia, un inmenso campamento de madianitas. Dice que Gedeón logró reunir 32,000 hombres de Israel, de las tribus de Manasés, de Aser, de Zabulón y Neftalí. Aquí vemos que no todas las tribus fueron a la batalla. Dice, Dios consideró el ejército demasiado grande,
aun cuando los israelitas ya estaban en desventaja numérica significativa. Estamos hablando, que dice la palabra, que los madianitas eran muchos, eran demasiados. Aquí incluso dice que se reunieron 32,000 hombres. Y con todo y eso, el ejército de Israel era mínimo delante de los madianitas. Dice, el pueblo que está contigo es demasiado, le dijo el Señor a Gedeón. El pueblo que está contigo es demasiado para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se alabe contra mí diciendo, mi propia mano me ha salvado. A pesar de que el pueblo, los madianitas eran numerosos y a pesar de que Gedeón había reunido 32,000 hombres para Jehová, 32,000 hombres para enfrentar a este ejército tan grande de Madián, todavía para el Señor este ejército de Israel era demasiado grande. Porque si ellos obtenían la victoria, no iban a decir que era porque Jehová les había dado la victoria, sino era porque ellos por su fuerza humana la habían logrado, lo habían conquistado. Entonces el Señor dice que aquí que se estima que el ejército enemigo era de aproximadamente 135,000 hombres. Esto es un aproximado, sabemos que cifras exactas no tenemos. Dice, para lo que Israel ya estaba superado en número, más de 4-1, es decir, 4 madianitas por un israelita o un israelita por 4 madianitas. Es decir, que si iban los 32,000, Israel se iba a tener que enfrentar un hombre a 4 madianitas. Dice que aún así Dios sabía que si Israel ganaba con 32,000 soldados, podrían atribuirse el mérito y pensar que fue por su propia fuerza o estrategia. Dios quería dejar claro que la victoria sería obra suya para que nadie se jactara. Dios obra a través de la debilidad humana para mostrar su poder y que la gloria sea de él. Dios instruyó a Gedeón. Vamos a ver qué instrucciones le da el Señor a Gedeón. Que anunciara al ejército. Dice, cualquiera que tenga miedo, que se vuelva a casa. Y sabemos que esto es algo también que el Señor, allá en el libro de Éxodo, el Señor estableció, que el que tuviera miedo no podía, no, si quería no fuera a la batalla. Entonces dice que Gedeón anunció la oportunidad de marcharse. Es decir, anunció que todo el que tuviera miedo de enfrentarse a los madianitas podía irse. Y para su sorpresa, mis hermanos, 22,000 hombres, como dice la palabra, desertaron. Dice que más de 2/3 del ejército decidieron irse, quedando 10,000 valientes con Gedeón. Solamente de 32,000 se fueron 22,000 que tenían miedo al enfrentarse a este ejército tan grande de Madián. Y entonces quedaron junto con Gedeón solamente 10,000. Dice que desde el monte Gelboé podían ver a las multitudes como langostas. Así era descrito el ejército de Madián. Dice que podían verse como multitudes de langostas en el campamento enemigo. Se pueden imaginar, mis hermanos. Y no estamos hablando de la langosta del mar. Estamos hablando de la misma langosta que usó el Señor cuando las plagas en Egipto. Recuerden que vimos que eran unos insectos que fueron los que nublaron el cielo en Israel. Imagínense en Egipto. Imagínense aquí que dice que la palabra que parecía eran multitudes como langosta. Se veía el ejército de Madián. Dice que aún así, Gedeón confió en Dios y dejó ir a los temerosos. Gedeón, su fe se había aumentado. Gedeón había confiado porque ya él le había, recordemos que ya él le había pedido pruebas a Jehová que si él estaba con él, que si le iba a dar la victoria. Y él tuvo confirmación de Jehová. Y entonces Gedeón siguió confiando en la palabra de Dios. Y entonces Gedeón dejó partir estos 22 hombres, quedándose solamente con 10,000. Entonces, en el versículo 4, dice que tenían que reducirse más. Todavía el Señor le dijo a Gedeón que había que reducir más el ejército. El Señor le dio a Gedeón una prueba inusual para refinar a los soldados, es decir, para elegirlos. Dice que los llevó a beber agua al manantial. Dice que Dios indicó a Gedeón cómo iba a separar a los hombres según cómo bebieran.
Dice que la escritura describe dos grupos. Dice que primeramente uno le dijo que la mayoría se arrodilló para beber. Dice que probablemente metiendo su rostro directamente en el agua. Y un segundo grupo, mucho más pequeño, llevó el agua a su boca con la mano. Dice que lamiéndola como quien bebe rápidamente. Es decir, que un grupo se inclina completamente donde pone su cabeza en el agua, en el lago, para tomar el agua directamente. Dice que otro grupo solamente se pone de rodillas y con la mano tomaba el agua y la bebía. Según yo estuve viendo, estuve analizando, dice que sabemos que esto es algo que no dice la Biblia, pero según estudios, dice que estas personas que ya vemos, vamos a ver más adelante, que estas personas que bebieron con la mano, que se arrodillaron y fueron los que bebieron con la mano, fueron los que el Señor elige porque daban sinónimo de que ellos estaban en vela, de que ellos se arrodillaban, pero sabemos que cuando tú te arrodillas y tomas el agua con la mano, tú estás bebiendo el agua, pero estás observando todo lo que hay a tu alrededor. Dice que los hombres de este segundo grupo, estamos hablando de los que bebieron el agua con la mano, fueron 300 en total. Y dice que Dios le dijo a Gedeón que con esos 300 libraría a Israel. Eso lo vemos en los versículos del 5 al 7. Dice que el resto, que fueron 9.700 hombres, también fueron enviados de regreso a sus casas. Es decir, Gedeón, de 32.000 hombres que fueron elegidos, que dieron su paso al frente de las tribus de Israel, solamente se quedó con 300 hombres. Imagínense cómo sería esto. Después de 32.000 hombres, quedarse solamente con 300 hombres, donde te describe la palabra que el ejército enemigo eran como langostas en el campo. Eran muchos. La diferencia anteriormente era demasiada. Imagínense ahora con solamente 300 hombres. Pero a pesar de esto, Gedeón siguió confiando en el Dios fiel y verdadero que nosotros tenemos. En el Dios que le había hablado y le había dicho de que él iba a entregar a los madianitas en sus manos. Dice, habían quedado menos del 1% de los hombres originales, es decir, de los 32.000. Dice que humanamente hablando, esto desafía toda lógica militar. Si antes tocaban a 4 madianitas por un israelita, imagínense ahora. Dice, pero Dios había dejado claro su propósito. Con estos 300 hombres, yo os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Así Wow, dice Jueces 7:7. wow. Dios le dijo a Gedeón, no temas, parafraseando, no temas, confía que con solamente 300 hombres a mí me basta para derrotar a los madianitas, porque la gloria es mía. Dice que Dios estaba escogiendo un ejército pequeño y específico para mostrar su poder. En los versículos del 9 al 15, dice, ¿quién me puede leer ese primer versículo que aparece ahí? De 9 al 15 dijo mi hermana. Aquí esos que aparecen en pantalla, que dice aquí lo primero que aparece. Ay, mi hermana, yo pensé que era de aquí a la Mm, Biblia, que no miro nada. Está bien. Levántate y desciende al campamento enemigo, porque yo lo he entregado en tus manos. Pero si tienes temor de descender, baja tú con tu criado, fura al campamento. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Mis hermanos, aquí en este versículo que vemos, dice la palabra que Dios es el único que escudriña la mente y el corazón del hombre. Yo me imagino que humanamente Gedeón en su corazón tendría temor, porque imagínese verse con solamente 300 hombres y ese ejército tan grande. Gedeón siguió confiando en la palabra que Jehová le había dicho. Pero como el Señor escudriña la mente y el corazón del hombre, para si le quedaba alguna duda a Gedeón, si quedaba algún temor, como él dice como dice en la palabra, él le dice que descendiera con su criado Fura al campamento. Allí el Señor le quería mostrar algo a Gedeón. Dice que Dios le dio a Gedeón un último impulso de fe. Dice, Dios conoce nuestras debilidades y temores y misericordiosamente proveyó a Gedeón una forma de fortalecerse si lo necesitaba. Dice que Gedeón aprovechó esta oferta. Bajó de noche con su siervo Fura, como el Señor le dijo, cerca del campamento madianita. Dice que se escondió a escuchar lo que decían los enemigos. Gedeón escuchó a 2 soldados madianitas hablando y uno le contaba al otro un sueño extraño
que había tenido. Y el soldado dijo, soñé que un pan de cebada rodaba con fuerza hasta nuestro campamento. Golpeaba una tienda y la volcaba. Su compañero respondió inmediatamente con la interpretación del sueño. Sabemos quién es el que da los sueños y quién da la interpretación. Esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, hombre de Israel. Dios ha entregado a los madianitas y a todo el campamento en sus manos. Esto fue lo que escuchó Gedeón de boca del enemigo. Dice que entre los enemigos circulaba el temor y la certeza de que Dios iba a dar la victoria a Gedeón. El enemigo no estaba hablando de que Gedeón iba a ganar. Gedeón dice, el enemigo dijo que Jehová le iba a entregar. El enemigo tenía miedo al Dios grande y poderoso. El pueblo cananeo conocía, todo este territorio conocía al Dios de Israel. Y entonces, mis hermanos, el propio enemigo sabía que ellos iban a perder delante del Dios Altísimo, que Jehová le iba a dar la victoria a Gedeón. Entonces dice que Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación. Adoró a Dios. Es lo que dice Jueces, versículo 15 de este capítulo. Adoró a Dios. Dice que Gedeón fue inundado por la certeza de la victoria prometida. Si había alguna duda en Gedeón, ya esa duda quedó fuera. Dice que Dios ya había infundido temor en el corazón del enemigo. Este acto de Gedeón de inclinarse en adoración nos muestra su corazón humilde y agradecido. Reconoció que la batalla era del Señor. Con este acto que hizo Gedeón, que adoró a Dios, él reconoció que ya el Señor le había entregado a los madianitas en sus manos, que esta batalla ya el Señor la había ganado. Gedeón regresó al campamento de Israel y dice que despertó a sus 300 soldados para entrar en acción. Ya él no necesitaba más confirmación. Ya él había escuchado lo que él necesitaba. Ya él estaba seguro de que Jehová le iba a dar la victoria, de que ya Jehová les había dado la victoria. Entonces no había nada más que esperar. Solamente había que accionar. Dice que es notable que Gedeón no planeó huir ni retrasar más. Al contrario, después de adorar a Dios, actuó de inmediato. Les dijo a sus hombres, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Jehová ya había entregado el campamento. Él no dijo en ningún momento, yo entregué el campamento, hoy vamos a conquistar. No, Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Entonces, en los versículos del 16 al 22, vamos a estar viendo la estrategia sorpresa. Vamos a estar hablando cuál es la estrategia. Trompetas, cántaros y antorchas. Por eso decimos que es algo inusual. Y ese Gedeón ahora lleno de fe tenía lo más importante. Tenía su confianza puesta en el Dios Altísimo. Tenía su fe puesta en el Dios de Israel. Toda su confianza la había depositado en Dios. Dice Gedeón ahora lleno de fe y estrategia dada por Dios. ¿Qué más necesitaba? Tenía el Dios de Israel de su parte. Una palabra de que ya iban a ganar, que iban a ganar. Y aparte de todo, Jehová le había dicho cómo la iban a ganar. Dice, organizó a sus 300 hombres para un ataque no convencional. ¿Por qué decimos no convencional? Vamos a estar viendo. Dice, lo dividió en 3 compañías de 100 cada una. Es decir, que eran 3 compañías, porque eran 300. Dice, para rodear el campamento enemigo desde diferentes lados en la noche, como Jehová le había dicho. Dice que a cada soldado le entregó instrumentos inusuales para una batalla. Imagínense el pueblo que estaba acostumbrado, que iban a la batalla. ¿A qué se va una batalla? Con espadas, con lanzas, con lo que ellos tenían, con armas. Y entonces esto era algo inusual. Estos 300 hombres, a pesar de que era un grupo tan pequeño, iban a ir a la batalla con trompetas, que en este caso estamos hablando de los cuernos de carnero o el shofar, y cántaros vacíos de barro y antorchas encendidas que debían esconder dentro de los cántaros. Es decir, las antorchas debían de esconderlas dentro de los cántaros para que no se viera la luz. Ahora, yo les traje algunas imágenes para que no sepan más o menos. Aquí estamos viendo lo que es un cántaro. Quizás no era como ese, pero bueno, para que tengan una idea.
un cántaro, lo que cosa es el sofar, que es con lo que se tocaba, o la trompeta, y una imagen de una antorcha. Esta antorcha debía ir encendida, pero dentro de los cántaros para que no se viera. Entonces, dice que Gedeón les instruyó con detalle qué debían hacer. Así como Dios se lo dijo a Gedeón, Gedeón se lo dijo a sus 300 hombres. Dice, mírenme a mí y hagan como yo. Cuando llega al extremo del campamento, estas palabras me recuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Dice, mírenme a mí y hagan como yo. Cuando llegue al extremo del campamento, así como hago yo, harán ustedes. Cuando yo toque la trompeta, todos los que estén conmigo, entonces ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y gritarán por Jehová y por Gedeón. El pueblo, primeramente, estos 300 hombres, primeramente, como él le dijo, mírenme a mí, tenían que observar. Cuando Gedeón actuara, entonces ellos tenían que imitar y tenían que hacer lo que Gedeón iba a hacer. Entonces, y ellos tenían que gritar en ese momento, iban a gritar por Jehová y por Gedeón. Dice, por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué sería? Dice, sería el grito unificado, es decir, todos a la misma vez, indicando que la batalla es del Señor, pero también indicando a su siervo Gedeón como el líder terrenal. Gedeón da la señal y rompe el silencio de la noche cuando llega el momento. 300 trompetas suenan estruendosamente. Imagínense ustedes, mis hermanos, 300 trompetas sonando a la vez alrededor del campamento. Dice, un sonido aterrador e inesperado. Al mismo tiempo, los 300 hombres quiebran sus cántaros de barro, lo que produce un estruendo de vasijas quebrándose. Esto también libera las antorchas que estaban ocultas, de modo que de pronto luces aparecen en todos lados en la oscuridad alrededor de los madianitas. Y acto seguido, los israelitas gritan a voz en cuello, por la espada de Jehová y de Gedeón. Mis hermanos, yo me hice la película en mi mente. Amén. Gedeón da la voz, empiezan a imitar a Gedeón. A la vez suenan estas 300 trompetas. Imagínense ustedes un pueblo, los madianitas, esa era horas de la noche. Estaban durmiendo en sus campamentos, en sus tiendas, estaban todos dormidos. Quizás habría alguien de guardia, pero estaban dormidos. Y dice que suenan estas 300 trompetas a la misma vez. A la misma vez se rompen los 300 cántaros. Wow. Estamos hablando que estaban emboscados. Y a la vez se encienden 300 antorchas. En esos momentos los madianitas no iban a saber si eran 300, eran 1000 o eran 10,000 o eran 30,000. Ellos solamente iban a estar observando y cuando ellos escucharon a la misma vez unidos por la espada de Jehová y de Gedeón, los madianitas fueron trastornados. Dice que hubo un caos total en el campamento de Madián. Dice que los soldados enemigos despertados bruscamente del sueño, se encontraron rodeados de lo que parecía ser un enorme ejército. Ustedes sabemos que cuando nosotros estamos dormidos y nos despiertan de momento, nos levantamos como asustados, desorientados. Dice que las antorchas alrededor daban la impresión de multitud de tropas y los gritos mencionando a Jehová y a Gedeón aumentaban el pánico. En la confusión, dice que Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Es decir, que los mismos madianitas se fueron enfrentando. Entre lo mismo que ellos estaban viviendo, se enfrentaron unos a los otros, como dice el versículo 22. Dice que los madianitas y sus aliados, presos del pánico, comenzaron a atacarse unos a otros. Sé que probablemente creyendo que el enemigo ya estaba dentro del campamento o sin poder distinguir en la oscuridad quién era amigo o quién era enemigo. Por eso dice que hubo un caos dentro del campamento de los madianitas. Se les despiertan desorientados al ver todo este panorama que ellos tenían alrededor. Dice que ellos pudieron pensar o no veían lo que tenían delante o estaban tan trastornados, como dice la palabra, que el Señor puso la espada de ellos, entre ellos mismos, uno contra el otro. Es decir, que los propios madianitas se enfrentaron dentro del campamento. Dice que el campamento de los madianitas huyó hacia Betzita, cerca de Cerera, hasta Abel Meola y Tabat. Esto está en el versículo 22. Dice que indicando que corrieron largas distancias fuera de Israel. Es decir, los madianitas cuando vieron todo este caos, huyeron
Y dice que la victoria se ganó sin que Gedeón y sus hombres empuñaran espada alguna. Wow. Dice que Dios peleó por ellos provocando pánico y autodestrucción. Se autodestruyeron ellos mismos. Como dice que Jehová levantó la espada entre ellos mismos. Dice que en las filas enemigas, dice que la estrategia poco convencional había funcionado perfectamente porque Dios estaba guiándola. Tenía que funcionar perfectamente. Gedeón escuchó y siguió todas las instrucciones de Dios. Hizo tal cual Jehová le había dicho. Y sabemos que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que todo lo hace perfecto. Y como Gedeón y los 300 hombres fueron guiados, confiaron en el Señor, Gedeón confió en el Señor y hizo exactamente lo que Dios le había dicho, entonces hubo una batalla perfecta, una victoria perfecta. Gloria al Señor. Ahora, en los versículos del 23 al 25, que son los capítulos finales, estamos viendo la derrota total de Madián y la persecución. Dice que Gedeón y sus 300 iniciaron la persecución. Persiguieron a los madianitas. Dice, y además dice que convocó a las tribus de Israel cercanas para que aprovecharan el momento y remataran la victoria. Dice que hombres de Neftalí, de Aser y Manasés se unieron a perseguir a los madianitas. Eso lo dice Juez en el versículo 23. Dice que también Gedeón envió mensajeros a la región montañosa de Efraín, pidiéndoles que cortaran la retirada de Madián, tomando los vados del río Jordán. Versículo 24. Dice que los de Efraín acudieron y lograron interceptar a los que huían. Dice que capturaron y mataron a Oreb y Seb, que son dos príncipes, eran dos príncipes importantes de Madián. Dice que los efraimitas llevaron las cabezas de estos príncipes a Gedeón, confirmando la victoria completa sobre las fuerzas enemigas que termina el versículo 25. A pesar de que el pueblo de Madián, los madianitas, salieron huyendo de la batalla, Gedeón decide seguirlos y convoca a las tribus de Israel para exterminar por completo a los madianitas, para terminar con los madianitas. Y entonces dice que las tribus de Efraín, la tribu de Efraín dio captura a dos de los príncipes de los madianitas donde los mataron. Dice que así concluye el capítulo 7. Dice, una triunfante victoria de Israel contra los opresores madianitas. Sabemos que los opresores, porque estuvieron durante 7 años oprimiendo al pueblo de Israel, lograda de una manera que sin duda mostró la mano de Dios. Dice que un ejército enorme fue derrotado por un puñado de hombres que confiaron en el Señor. Después de esto, la amenaza madianita cesó y la tierra tuvo paz. Dice que de hecho, gracias a Gedeón, Israel tendría paz, descanso por 40 años y eso lo vamos a estar viendo en el capítulo de mañana. Dice que Gedeón pasó de esconderse con temor a ser instrumento de liberación nacional. Sabemos que por qué decimos que a pesar de que temor, porque la palabra lo vimos en el capítulo pasado, que Gedeón se escondió, tenía temor, pero al recibir una palabra del Señor tuvo confianza. Dice que la historia paso a paso nos ha mostrado la fidelidad de Dios en cumplir su palabra y su poder actuando cuando su pueblo obedece en fe. ¿Qué lecciones podemos aprender de este capítulo? Dice que el poder de Dios en la debilidad humana. Dios obra a través de la debilidad para mostrar su gloria. Cuando nos sentimos pocos, débiles o incapaces, Dios nos recuerda que Él es suficiente. Fue lo que le sucedió a Gedeón. La otra enseñanza es la obediencia y humildad de Gedeón. Gedeón obedeció las instrucciones de Dios paso a paso, incluso cuando parecían contrarias a la lógica. Requirió mucha humildad y valor despedir a la mayoría de sus tropas, pero Gedeón se rindió a la guía de Dios. La obediencia a Dios abre la puerta para que su poder se manifieste. Otra enseñanza dice que la fe que vence el temor. La fe de Gedeón le permitió enfrentar un ejército incontable con una fuerza minúscula, creyendo en la promesa de Dios por encima de lo que sus ojos veían. Esto nos reta a confiar en Dios frente a nuestras propias multitudes de Madián, es decir, frente a nuestros problemas, frente a nuestras tormentas, tenemos que confiar en Dios. Dice 4, la estrategia de Dios y la soberanía divina.
Dice que los caminos de Dios no son como los nuestros, como dice Isaías 55, versículos 8 y 9. Si alguien lo tiene, lo puede buscar para leerlo. Dice, la obediencia a instrucciones divinas, por extraños que parezcan, conduce a la victoria. Extrañas que parezcan, conducen a la victoria. Dice que Dios trae liberación y pide nuestra colaboración. Dios nos llama a participar en su obra. Él podía derrotar a Madián con solo una palabra, pero involucró a Gedeón y a los 300 activamente. Esto nos enseña que la fe verdadera va acompañada de acciones. ¿Alguien tiene Isaías 55, 8 y 9? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son Amén. más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Exacto, como le estaba diciendo, que esta es la confirmación, que los caminos de Dios no son como los nuestros. ¿Y alguien tiene Santiago 2:17? Santiago Santiago 2:17. 2:17. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Esto nos enseña que la fe verdadera va acompañada de acciones. Y terminamos la exposición de este capítulo, mis hermanos. Espero que puedan responder las preguntas. Están sencillas, no están desvinculadas del capítulo, son del capítulo y de lo que se dio. Primera pregunta. Amén. ¿Por qué Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 soldados a 300 hombres? Para que el pueblo de Estaban Israel no se llevara la capacitados. gloria. Porque tenía miedo. Para que la gloria fuera de Jehová y no del pueblo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, a todos los que respondieron. Dice, Dios redujo el ejército para que Israel no se jactara de que la victoria era por su propia fuerza. Jueces Amén. 2. Dios dijo, el pueblo que está contigo es demasiado para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se alabe contra mí diciendo, mi propia mano me ha salvado. Dios quería que la victoria demostrara su poder y no la capacidad militar de Israel. Pregunta número 2. ¿Cómo seleccionó Dios a los 300 hombres que acompañarían En a el Gedeón? agua. Los Lo seleccionó seleccionó En el agua, en 22,000. lambiendo el agua como los perros. Claro. Hubo dos secciones, dos grupos. Lo que lambían el agua Ujú. de rodilla, eso se quedaban. Los que bebían el agua con la mano, eso iban. Bueno, yo pienso que es bonito por orden, porque todos debemos participar. Mm. Amén. Amén. Como dice el hermano Lázaro, los primeros que se fueron, recuerden que fueron los que él dijo que si tenían temor, que se podían ir. Ujú. Ajá. Sí, Y entonces fue tres los otros, grupos. los 300 fueron elegidos, como bien dijeron, fueron los que se arrodillaron y tomaron el agua con la mano. Dice, primero Dios instruyó a Gedeón a decir que los que tuvieran miedo podían irse. Y 22,000 hombres se retiraron, quedando solamente 10,000. Esto está en el versículo 3. Sé que luego Dios ordenó una prueba en el río. Los hombres que bebieran agua llevándola a la boca con la mano, recuerden que yo les expliqué, los que se arrodillaron y los que tomaban el agua con la mano, fueron seleccionados, sumando solo 300 hombres, mientras que los que se arrodillaron para beber fueron enviados a casa. Esta prueba demostró que Dios eligió a quienes él quería, no por fuerza, sino por su propósito. Gloria. ¿Cuál fue la estrategia de ataque de Gedeón y su ejército? Inconvencional. Las Ujú. trompetas. ¿Cuál fue? Las trompetas Ajá, con trompetas. y los Cántaro. y las teas. Y las antorchas La antorcha también. dentro del cántaro. Muy Y bien. las voces de júbilo. Ujú. Amén, así es. Así Rodeando toda la tierra, todo el Amén. campamento. Amén. Dice, en lugar de usar armas
En vez de usar armas convencionales, dice que los 300 hombres fueron divididos en 3 grupos de 100. Y Mamma mía. equipados, como bien dijeron, con trompetas, cántaros de barro y antorchas encendidas. Dice que a la Amén. señal de Gedeón tocaron las trompetas, quebraron los cántaros. Lo dice que lo que hizo un fuerte estruendo, levantaron las antorchas y gritaron, como dijo el hermano Jairo, por la espada de Jehová y Gedeón. Dice que este plan causó confusión y pánico en el campamento madianita, haciendo que los enemigos se atacaran entre sí y huyeran. Amén. Pregunta número 4. Hermano Benicio, te siento callado hoy. Pregunta número 4. Santo. Dice, Meditando. ¿cómo fortaleció Dios la fe de Gedeón antes de la batalla? El sueño. No, el Señor lo envió con su criado a que fuera al campamento y entonces ellos escucharon lo que estaban hablando. Entonces uno le reveló el sueño al otro, donde decía que una masa de pan, ¿no? Iba rodando y que caía fuerte contra una casa del campamento y que la destruía. Y el otro dijo, esa es la espada de Gedeón que viene contra nosotros. Amén. Amén. Dice, Dios permitió que Gedeón escuchara un sueño profético en el campamento madianita. Un soldado madianita, como dijo el hermano Benicio, soñó con un pan de cebada que rodaba y derribaba una tienda. Y otro soldado lo interpretó, diciendo que significaba que Dios había entregado a Madián en manos de Gedeón. Eso está en los versículos del 13 al 14. Dice que al escuchar esto, Gedeón adoró a Dios y cobró valor para atacar. Es decir, su fe fue elevada. Y como última pregunta, ¿qué nos enseña Jueces 7 sobre la relación entre la fe y la obediencia? Una pregunta de... Pero eso está todo claro. Bueno. Amén. La fe sin obra es... La fe sin obra es muerte, ¿verdad? Entonces dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la obediencia es cuando Dios se agrada de que nosotros hagamos su voluntad para Él seguir reinando en medio nuestro. Amén. Hermana Diana, tiene la mano levantada, por favor. Gracias, mi hermana, muy amable. Yo pienso que Dios no escoge siempre para su obra a los hombres de talento o más destacados, sino a los que mejor puede utilizar. Como dice en Proverbios 15:33, delante de la honra está la humildad. Entonces yo pienso que el Señor se agradó más que todo en él, en su humildad. Y también, como dice, que no lo tengo aquí en la mano, el versículo en Éxodo 14:14, que Jehová peleará por nosotros y que nosotros estemos tranquilos. Entonces, amén. Muy bien, mis hermanos. Dice, Jueces 7 nos muestra que la obediencia a Dios requiere fe, ya que Gedeón tuvo que confiar en Dios en cada paso. Incluso cuando las instrucciones parecían ilógicas, como reducir su ejército o tocar con trompeta y antorchas en lugar de espada, Dios honró la fe y la obediencia de Gedeón al darle una victoria milagrosa. Aprendemos que cuando confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones, Él pelea nuestras batallas y nos da la victoria. bendito Dios. Gracias, Señor. Como conclusión de este capítulo, mis hermanos, Jueces 7 nos deja una imagen poderosa de un Dios que salva contra todo pronóstico. Es un llamado a recordar que no importan las circunstancias, con Dios más son los que están con nosotros. Amén. Que los que están contra nosotros. Dice, Qué barbaridad. aunque si alguien puede buscar de Segunda de Reyes 6:16 para leerlo al final, dice, aunque numéricamente no lo parezca. Al igual que Gedeón y sus 300, somos invitados a rendir nuestras dudas, tomar nuestras trompetas y antorchas, es decir, obedecer a Dios con lo que tenemos y ver cómo el Señor pelea por nosotros. Al estudiar esta historia, nuestra fe
sea fortalecida, nuestra obediencia sea inspirada y que siempre demos la gloria a Dios, quien es el verdadero libertador. Ánimo y que Dios te bendiga al poner en práctica estas verdades. Amén. ¿Quién tiene Segunda de Reyes 6:16? Amén. Hermana Diana. Amén. El que dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén, amén. Son más los que están con nosotros, mis hermanos, que los que están contra nosotros. Amén. Recordando siempre que el gran yo soy es el que está con nosotros. El gran yo soy es el capitán de nuestro barco. Amén. El gran yo soy es el que pelea por Por cada uno de vosotros. nosotros. Y siempre recordar que Jehová ya ha plantado bandera a nuestro favor. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis hermanos. Espero que hayan aprendido como también yo he aprendido en el día de hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a su nombre. Gloria. Qué maravilloso es el Señor. El Señor bendiga grandemente nuestra hermana Iliet Pacheco. Amén. Que Dios le siga dando la sabiduría, el conocimiento, la destreza, el denuedo de la palabra para que pueda seguir enseñando en el nombre de Jesús, amado, y que Amén. Dios a nosotros nos dé la capacidad de absorber, de entender, de comprender su Amén. palabra. Amén. Amén.